Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Dios mediante una semana más encontrarme por este medio con ustedes. Recuerda, tienes que cumplir tus actividades, eres dueño de tu tiempo, organízate. Espero que estés bien, de salud. Y pues bueno, vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante. ¿Qué tema vamos a hablar, profesor? Vamos a hablar sobre las civilizaciones fuera de Europa. Por ejemplo, ¿qué civilizaciones? China, el imperio mongol, vamos a ver también la cultura hindú, entre otras. Muy bien, entonces vamos a empezar el día de hoy. Primero, quiero que recuerdes dentro de tu correo está esos dos videos anexados para que tú puedas revisarlos y que puedan ser para ti útiles para tener un saber previo. Entendamos bien entonces. Vamos a ver ciertas imágenes acá. ¿Qué imagen estamos viendo? Profe, parece una caja de chocolates. Sí, ¿no? Parece una caja de chocolates. No, pues no es una caja de chocolates. No sé, parece una cajita. ¿Qué invento es, amigo? ¿Qué inventó? La imprenta. Muy bien, es la imprenta. ¿Por qué la imprenta? Este invento ayudó en el tiempo de 1400, 1500 la difusión de varias obras en Europa. Es un invento chino, pero se modifica en Alemania y de esa forma se difunde por toda Europa. Entonces entendamos bien entonces que los chinos nos han ayudado a tener grandes productos, y estos productos nos han servido a las grandes civilizaciones y a grandes ciudades también. Bien, vamos a ver también, estamos viendo qué guerrero es esto, no es un guerrero romano, es un guerrero mongol. ¿Cómo se llamaba el personaje principal? O ese guerrero mongol que arrasó con el oriente, era muy sanguinario. Se le dice, ¿cómo se llama? Genghis Khan. Muy bien. Esta imagen que vemos acá es de un guerrero mongol. Pero ¿qué característica tienen los guerreros mongoles? Se dice de que primero ellos mataron aproximadamente a 40 millones de personas durante el tiempo de su imperio. Otra cosa que también unificaron ciertas redes, ciertos caminos. Y Genghis Khan fue el creador del código, bueno, no del código postal, pero sí de la mensajería, ¿no? Porque instauró el correo a caballo. Pero eso lo vamos a seguir viendo. Otra imagen que vamos a poder ver. ¿Qué parece, profesor? Parece andenes. No, no son andenes. Son ese producto preciado para los chinos. ¿Y qué preciado es? El arroz. El arroz, un producto agrícola muy consumido allá por esa parte de Asia. Bien, entonces vamos a seguir explicándote acerca de eso. Para reencontrar más o menos, para entender en qué etapa vamos a poder explicarte este tema, exactamente las dinastías que vamos a ver el día de hoy es la dinastía Tang, la dinastía Song y la dinastía Yuan, una de las más importantes de la historia de China. Anteriormente, en otras clases, vimos todas estas dinastías. Entonces, vamos a proceder a hablar sobre este tema. Cuando nosotros hablamos del imperio chino, tenemos que entender qué característica tiene el imperio chino. La característica más importante que tiene, que dentro de todas las civilizaciones fuera de Europa, China es la más antigua del Oriente, mucho más antigua que el imperio mongol, mucho más antigua que incluso de la cultura hindú y todas ellas. Su historia más o menos abarca hasta el día de hoy 4000 años, imagínate, es una cultura milenaria. Hoy en día esa cultura, ahora un país, esa nación, influencia mucho en nuestro mundo, en realidad incluso en la economía. Si te das cuenta que en la economía china favorece en algunos países por ese intercambio comercial y también por los productos que dan a bajo costo, bueno, entre otros. Eso es un tema económico moderno, pero entendamos de que ese tema, el tema de la economía, del comercio, no solamente no es ahora, ¿no? Es un tema que se da desde hace mucho tiempo. Entonces, vamos a hablar de la dinastía Sui. ¿Qué es la dinastía Sui? La dinastía Sui se dio en el siglo VI, a fines del siglo VI. Pero ¿qué característica tenía? La característica más importante que tenía, por favor, eso quiero que apuntes, es que senta las bases de la recuperación de la autoridad imperial. O sea, otra vez se recupera el emperador un puesto principal dentro de esa administración y dentro también socialmente, ¿no? Se da una prosperidad económica. ¿Por qué se da una prosperidad económica? Así como había en el imperio inca,
o en la cultura inca una prestación de servicios, igualmente en esta cultura hubo un tema de prestación personal de trabajo para el Estado. Es decir, las personas trabajaban para el Estado, pero sin una remuneración, simplemente era como un impuesto que se le daba. ¿Qué generó en la población? ¿O qué genera en la población? Genera descontento. Y esto ocasiona que muchos fueran en la contra de esta dinastía y que emergiera una nueva dinastía. ¿Cómo se llama la siguiente dinastía? La dinastía Tang. ¿De qué años a qué años? Del año 618 al año 907 aproximadamente. ¿Qué características tiene esta dinastía? Primero, tiene una política expansionista. O sea, quieren conquistar otros territorios y de esa forma tener no colonias, pero sí más territorios agrícolas y puedan sacarle provecho al comercio. Hay un reparto de tierras. Ese reparto de tierras se da a todas las personas, entonces la población va a estar muy contenta. La gran característica de esta dinastía es que se da el máximo esplendor del desarrollo cultural. Entonces vamos a ver pintura, cerámica, etc. ¿Qué parte se extiende? ¿Hasta qué parte? Se extiende en Corea, se extiende a Corea, Japón y Asia Central. ¿Qué siglos? ¿Qué siglo te dije? El siglo exactamente 7 hacia el siglo 10. Pero en el siglo 8, ¿qué es lo que sucede? Se debilita debido a caudillos militares. Hay una oposición. Siempre en todo imperio, en todo reinado hay una oposición. Siempre el hombre va a querer ascender a tener un puesto. Entonces es lo que pasaba también dentro de estas dinastías. Hay una ambición. Entonces, ¿qué pasa en el siglo 8? Se debilita a causa de estos caudillos militares. Y en el siglo 9, otra vez, este imperio chino se divide en 5 dinastías y los 10 reinos. O sea, otra vez hay reinos y no hay un solo imperio. Pero aparece la dinastía Song en el año 960 hasta el año 1279. Casi 53 años después de esta separación en 5 dinastías y 10 reinos, se restablece la unidad, o sea, se restablece otra vez un solo imperio, se establece también un tributo. ¿Pero a quién? ¿Al pueblo? No, sino a los estados vecinos. O sea, ellos entendieron de que en lugar de conquistarlos y tener costosas campañas, mejor les ponemos un impuesto. Entonces, un impuesto, y de esa manera ellos que recaudan dinero y fondo para el imperio. Entonces, esto le permitió también 3 siglos de ¿qué? De estabilidad económica, de estabilidad social. Esos 3 siglos le permiten también el incremento del comercio. ¿Qué incremento de comercio? Intercambios comerciales. ¿Y cuál era, como te digo, cuál era el producto más preciado para ellos? Era el arroz. La agricultura de cereales era el principal, o era la base de la economía china, pero su principal producto era el arroz. ¿Listo? Ahora, en el siglo XIII los mongoles invaden el imperio. Pero tú dirás, bueno, entonces como los mongoles han invadido el imperio, entonces automáticamente desaparece el imperio chino. No, amigo, no pasa eso. Sino al contrario, hacen una fusión. ¿Cómo qué? Como nuestro amigo Goku y Vegeta, ¿no? Hacen una fusión. ¿Hacen una fusión para qué? Esta fusión para tener, para desarrollar, primero se desarrollan militarmente, se desarrollan económicamente, entonces hay un respaldo económico y hay un respaldo cultural. ¿Cómo se llama esa dinastía? Se llama la dinastía de los Yuan. ¿Quién es el que conquista? Dentro del que conquista en realidad, conquista a los chinos, es el Kublai Khan, que vendría a ser uno de los 4 estados, o bueno, el que dirige uno de los 4 estados del imperio mongol. Él se fusiona con la cultura china y da de por medio una nueva, no era, pero un nuevo momento, un nuevo tiempo. ¿Cuándo sucede esto? En el siglo XIII. ¿Quién conquista? Te dije Kublai Khan. Él era mongol. Entonces, él imparte un sistema absolutista. O sea, quiere decir que el único que tiene poder es el emperador. Y de esa manera él puede controlar el país. Pero también inserta una nueva forma de control, que los inspectores secretos. También vamos a ver que acá en el Perú hubo también, bueno, en el Imperio Tahuantinsuyo hubo unos inspectores también secretos. Después hablaremos de ello. Ahora, estos inspectores secretos, ¿qué aseguraban? Aseguraban el cumplimiento de la voluntad imperial. Por lo tanto, ellos estaban pendientes si todo lo que el emperador había mandado
estaba bien. Si en caso no lo hiciesen, los mandaban a matar. ¿Qué aplica? Aplica también un libre comercio. O sea, hay un intercambio entre Oriente y Occidente a través de la ruta de la seda, a través también de otras caravanas que se dirigían al Mediterráneo. Entonces la economía empieza a mejorar, Entonces, por lo tanto, hay una prosperidad en estas ciudades. Y en este tiempo también grandes mercaderes como Marco Polo vienen y visitan e intercambian productos. Entonces, estos productos, como por ejemplo la seda, la porcelana, la pólvora, el papel, el arroz, entonces también se intercambiaban. Ahora, también entendamos que va a ser uno de esos, va a ser un buen momento. ¿Por qué? Porque va a generar mucho dinero para el Estado. Y que también va a haber tolerancia religiosa. Puede haber chinos, árabes, persas, turcos, musulmanes, cristianos, budistas, pero se va a respetar el libre culto, ¿no? Aunque Kublai Khan pone como oficial o culto oficial el budismo. Entonces aumenta notablemente la circulación de comerciantes y misioneros. Recuerda que también la ruta de la seda fue no una de las causas, pero sí ayudó a que se propagara la peste negra, ¿no? Bien, entonces eso es lo que vamos a ver dentro. Entonces se fusiona en la dinastía Yuan. Otra cosa que vamos a ver dentro del Imperio Chino. Dentro del Imperio Chino se da también una globalización. ¿Y por qué se da esta globalización? Esta globalización se da gracias a la creación o a la integración del correo a caballo. Se permitió una mejor comunicación. Recuerda que los mongoles habían insertado esto en su imperio, pero cuando se fusionan con los chinos también se propaga en todos los caminos del imperio. Entonces la ruta de la seda fue más segura porque había soldados que cuidaban ese intercambio comercial. Entonces, muy importante, que crea también una de las cosas más importantes que tienen los mongoles, es esa creación de esa integración de correo a caballo. ¿Qué tecnología teníamos en ese momento? Bueno, la cultura china tenía el papel, la pólvora, la porcelana, la seda y el uso de papel moneda. Toda esta tecnología va a ser difundida también por toda Europa. Pero recuerda, siempre te digo, ¿cuál fue la base de su economía? La agricultura. Y su producto en especial, el arroz. Vamos a ver la última dinastía de estos siglos, que es la dinastía Ming, que se da en 1368. Ahora, en el monje Xu Yuanshan, ¿qué hace este monje? En 1368 repliega que a todos los rebeldes de la dinastía Yuan y los reorganiza. Pero con una mejor administración, con una concepción también de que debe haber un emperador, pero también tiene que haber un consejo ministerial o un consejo imperial y también ministros que ayuden al gobierno de este emperador. Ahora, es importante que esta dinastía, ya llamada Ming, que se da desde 1368 a 1644, reorganiza todo el estado otra vez. La economía se fortalece, pero se fortalece gracias a establecimientos de comunidades agrícolas muy productivas. O sea, ya hay un comercio interno y externo automáticamente. ¿Cuál fue el centro del poder de esta dinastía? Fue la ciudad prohibida. Esta ciudad que se mandó a construir a fines del siglo XV por el emperador Yongle. Ahora, entendamos que ¿cuántos siglos abarcó? Aproximadamente casi 3 siglos, casi 3 siglos duró esta dinastía, hasta 1644. Después vamos a ver también esta parte de la China en otros siglos. Vamos a hablar del Imperio Mongol. Del Imperio Mongol siempre se nos viene, cuando hablamos del Imperio Mongol, a uno de los personajes más importantes de la historia, uno de los más importantes. ¿Cómo se llama este personaje? Se llama Temujin, que después, tras unificar todos los pueblos mongoles de Asia Central y del Asia Central, entonces estas tribus las convierte en un solo imperio. Y en ese momento se toma otro nombre. ¿Cómo se llama? Genghis Khan. Este poderoso ejército mongol, ¿de qué se distinguía? Se distinguía primero porque tenía una caballería y una estrategia excelente. O sea, eran expertos arqueros y sus estrategias militares eran muy buenas.
Recuerda que los mongoles atacaban, como tenían esa caballería muy organizada, atacaban una ciudad, la destruían y se replegaban otra vez. O sea, era un golpe muy rápido que no le dejaba ni reaccionar a cualquier ciudad o a cualquier reino, y de esa forma ellos conquistaban. O sea, atacaban la ciudad rápidamente, de sorpresa, y se replegaban, y de esa forma era como era un ataque sorpresa. Otra cosa, que tenían excelentes arqueros y, como te había dicho, tienen estrategias militares muy buenas. Se dice, como te dije hace un momento, de que Genghis Khan mató a más o menos a 40 millones de personas. Él incrementa, como te dije, la postal. ¿Por qué inserta la postal? Porque pone 50.000 caballos para una mejor comunicación del reino. Muy estratega el señor. Ahora, ¿tenía alguna pintura Genghis Khan de él mismo? No, no tenía ninguna pintura. Genghis Khan, recién las imágenes de él aparecieron después de su muerte. Se dice que el 8% de Asia Central tienen sus genes, porque Genghis Khan tenía varias esposas y bueno, tuvo varias concubinas también. Entonces, todas las ciudades que él conquistaba eran arrasadas. Y esta expansión se dio por todo Asia Central y Oriental, lo que vendría a ser Rusia, lo que vendría a ser la India, lo que vendría a ser China y todos esos imperios. En práctica, él estuvo acá, bueno, no a cargo, pero puso en jaque a todo lo que vendría a ser toda esta parte de Rusia, ¿no? Otra característica que vamos a ver de él: ¿qué tipo de administración tenía? Primero, la administración que tenía el imperio mongol era pragmático y simple. ¿Por qué pragmático? Porque ellos tenían una legislación sencilla, distinta a lo de los romanos. Otra cosa que tendamos es que poseían también, ¿qué es lo que poseían? Por lo general se respetaba la costumbre de los pueblos conquistados. O sea, no desechaban su cultura, sino que al contrario, se respetaba. Y de esa forma los conquistados se sentían identificados o daban lealtad hacia ese imperio. Ahora, ellos se adaptaron también. Recuerda que te dije que se adaptaron. ¿Por qué? Porque se fusionan con una cultura. ¿Con qué cultura se fusionan? Con la cultura china en ese momento, y se convierte en la China de los Yuan. Otra cosa que vamos a ver: ¿cómo ascendía una persona? ¿Ascendía porque era noble? No, no ascendía porque era noble. No ascendía por designación de nobleza, sino ascendía a un cargo. ¿Por qué? Porque tenía que tener una cosa muy importante que hoy, y que también la cultura china, sobre todo la cultura japonesa o las empresas japonesas tienen, es la eficiencia. Ser eficaces en lo que desarrollan. Entonces, los funcionarios tenían que tener mucha eficiencia, tenían que hacer méritos para poder ascender. Y los funcionarios no tenían orígenes, o sea, no tenían que ser de un solo origen étnico, podían venir de distintos orígenes étnicos. Podían ser chinos, podían ser árabes, podían ser persas, podían ser turcos. Y tenían, por ejemplo, distintas religiones. Podían ser musulmanes, cristianos o budistas. Eso no le importaba al imperio mongol. Lo que le importaba es que tenían lealtad y, sobre todo, que hicieran las cosas bien, que haya eficiencia en su trabajo. Bien, entonces entendamos que el imperio mongol lo que hizo pues es expandirse gracias a este sistema de administración, y recuerda que fueron grandes guerreros y estrategas. ¿Por qué se divide el imperio mongol? Se divide después de la muerte de Genghis Khan, que se da en 1227, y sus sucesores empezaron a tener mucho recelo entre ellos. Entonces, pero a pesar de esto, someten a China, algunos principados rusos y algunos estados islámicos y del Oriente Medio. O sea, se expanden. Pero había una rivalidad entre ellos, todos querían mandar. Entonces se decide en la división del imperio en 4 estados. Se divide en 4 estados. ¿Cómo se llaman estos estados? El primer estado se llama el Kanato de Yagatai, que se da en el centro de Asia y se expande en el siglo XV bajo el mando de Tamerlán. Después, el imperio de los Ilajanes. En este imperio comprendía Persia, Mesopotamia, Armenia, y perdura hasta el siglo XVI. El Kanato de la Horda de Oro, que es la actual Rusia, en 1480 pasa el dominio de Iván III, el príncipe de Moscovia. O sea, recién se recupera el Principado de Rusia recupera este territorio en 1480. Y el último, que es el imperio del Gran Khan, que se fusiona con quien incluía a Mongolia y China bajo el mando de Kublai Khan. Y de esa forma asimila la cultura china y adopta el nombre de ¿qué dinastía, amigo? Te dije, una de las dinastías más importantes de este tema, la dinastía Yuan. Mientras tanto, ¿qué pasaba en la India?
En la India se daba otros sucesos. En el siglo IV y VI se instaura una dinastía. ¿Cómo se llama esta dinastía? La dinastía de los Gupta. ¿Bajo qué liderazgo? Bajo el liderazgo de Chandragupta II, que da desde el año 374 al 415. Se impone un territorio indio bajo este liderazgo y es uno de los gobernantes más brillantes. ¿Por qué? Porque en su tiempo de gobierno se desarrolla la literatura, el arte, la ciencia. Pero los hunos blancos, un pueblo nómada de Asia, debilitan y destruyen progresivamente el imperio Gupta o el imperio de la India. Pero ¿qué también pasa? Los musulmanes llegan a ocupar el país y la cultura empezó a ejercer su influencia en todo el territorio. Ya para el siglo X empezaron a formar nuevos estados propios y fundan un sultanato. ¿Cómo se llama ese sultanato? El sultanato de Delhi. Este dominio, obviamente, ¿qué ocasiona? Ocasiona un enfrentamiento entre musulmanes e indios que se va a dar casi hasta el siglo XX por ese problema, ¿no? Claro, recuerda que la India llega a ser colonia de Inglaterra, entonces llega a ser colonia de Inglaterra y durante el siglo XX va a buscar, ¿qué va a buscar? Va a buscar su independencia. Pero en el sur del imperio, una ciudad todavía se va a resguardar, o va a ser la única ciudad, el imperio de Vijayanagara, va a ser el último centro de la resistencia hindú. ¿De qué año? Más o menos de 1336 a 1565. Este va a ser el último centro de resistencia hindú. Entonces entendamos muy bien. Muy bien, amigos, espero que te haya gustado el tema. Recuerda todos esos datos importantes que te he mostrado sobre Genghis Khan. Recuerda acerca de cuántas personas han muerto en su mandato como emperador o como en su imperio. Y también que gracias a él y gracias a lo que el imperio mongol aún tenemos ese correo que llega a nuestras casas y que aún no puede ser suplantado por el email y por todo ello, ¿no? Bien, entonces voy a pasar al tema que más te gusta. Vamos a hablar también sobre las actividades. Para hacer un repaso de lo que nosotros hemos visto, entonces como te dije, son 4 imperios o 4 estados que se dio el imperio mongol, el Kanato o el de la Horda de Oro, el imperio del Gran Khan, también el imperio de Ilajanes y el Kanato de Yagatai. Entonces son 4. ¿Quién es el que se fusiona? El imperio del Gran Khan se fusiona con los chinos. Y va a dar, ¿cómo se llama esa dinastía? La dinastía Yuan. ¿Listo? Bien, amigos. ¿Qué actividad? Recuerda que la actividad que vamos a tener el día de hoy, solo quiero elabores un mapa mental sobre el Japón medieval que está en tu página 50 de tu libro y avanza a la página 38 de tu libro de actividades. Nada más, solo el libro en la página 38. Muy bien, espero que tengas una excelente semana, un día bendecido y que te encuentres bien. Un abrazo, amigo, y hasta pronto.